Buen día a todos. Hago unas preguntas para que pensemos juntos, cada uno piense. ¿Cuándo necesitamos que nos den ánimo? ¿Por qué es necesario el aliento? El aliento, que alguien nos dé aliento, que alguien nos aliente. ¿Qué cosas nos animan? Piensen en esta semana que pasó. ¿Alguno siente o cree que necesita que le den ánimo por algo? Les pido que además nos tomemos un minutito y miremos a nuestro alrededor. En primer lugar, quizá los que están sentados al lado nuestro en el banco, o los que están cerca, y piensen, ¿necesita ella, necesita él que le den ánimo? Pensemos en el otro, hagamos contacto visual, sin miedo, sin invadir, sin forzar nada, pero preguntemos con la mirada, con respeto, ¿cómo están tus fuerzas? ¿Cómo está tu esperanza? Quizá no descubramos una respuesta en esos ojos. No se preocupen. Quizás sí, quizás ya conozcamos de antes a la otra persona, la situación que le preocupa, que le desvela, lo que está viviendo. Si esa persona la conocemos bien y nos preocupamos habitualmente por ella, incluso quizás sepamos de cuál es su debilidad, cuál es su incertidumbre, o cuáles son sus luchas profundas. Pero lo más probable es que no podamos ir tan al fondo así rápido en un ejercicio improvisado acá, ¿no? Descubrir cuáles son los detalles de lo que sucede en este momento en el interior de la otra persona. Ahora, de una cosa yo estoy seguro, a pesar de esto, que en este lugar no hay ninguna persona que no pueda recibir ánimo o aliento de parte de Dios en esta mañana. ¿Creemos eso? Bien. Ahora, si alguno piensa, porque puede ser también, no hay que ser absoluto, si alguno piensa que su caso es distinto, que yo me equivoco, que no hay nada hoy que pueda recibir de parte de Dios que le ayude, yo le digo con cariño que no coincido y le pido que esté dispuesto a escuchar a Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos hacerlo juntos, Señor. Te doy gracias porque sabemos que más allá de las situaciones en que estemos viviendo, nosotros en lo personal o en nuestro contexto, Señor, el que sea el que vivamos, Señor, podemos confiar en vos. Te ruego que nos ayudes a descubrir eso en esta mañana. Que nos ayudes, Señor, a hacerlo carne a eso. A recibir de vos ánimo y aliento para la vida y especialmente para las cosas a las que vos nos llamas, Señor. Ayúdanos a entender las responsabilidades que tenemos, Señor, y a creer en que no dependen de nuestras fuerzas, aunque tenemos que poner nuestras fuerzas, pero que dependen ante todo de tu gracia. Te pido que nos ayudes a aprender y a entender eso y sobre todo a cada uno a llevarlo a su vida. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo ruego. Amén. Les hago otra pregunta más, muy sencilla. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado y escucharon el mensaje que nos dio Analia acerca de las palabras de Pablo a los líderes de Éfeso? Levanten la mano. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Bien. ¿Quiénes estuvieron el domingo anterior, donde Erika también abordó una parte de este pasaje? Bien, muchos. ¿Y quiénes estuvieron en la presentación que nos hizo Marcelo de todo este pasaje largo como introducción? Bueno, un montón. Me alegro. O sea, la respuesta masiva me libera un poco de explicar todos los detalles del contexto del pasaje que nos toca hoy y nos va a dejar más tiempo para hablar de uno o dos puntos concretos. Vamos a leer primero, sí, el pasaje completo de Hechos capítulo 20. Les pido que lo busquen y me acompañen. Capítulo 20, vamos a leer desde, ya le digo qué versículo, el 17. Les cuento, hoy nos toca solamente, los versículos que nos tocaban abordar hoy son del 32 al 35, pero vamos a leer el pasaje completo, desde el 17 al 38. Y dice así: Desde Mileto
Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora viene el pasaje que nos tocaba hoy. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Pablo se va, se está despidiendo, como se despide a alguien que parte de manera definitiva. Él cree que no va a volver a ver nunca más a estos siervos de Dios con los que había trabajado tanto. Sus palabras se perciben auténticas, llenas de emoción, tratando de aprovechar el tiempo y de recordarles lo que realmente es importante. Les habla del pasado y del presente compartidos y lo usa eso como base para asegurarse de que entiendan cómo hay que enfrentar el futuro en el que él ya no iba a estar más ahí entre medio de ellos. Les advierte, los anima, ora por ellos, va y viene entre algunas cuestiones prácticas del trabajo, del ministerio, del servicio, y entre los fundamentos y las metas eternos, podríamos decir, de su servicio a Dios. Ahora bien, ¿por qué Pablo les habla así a estos creyentes? ¿Por qué les dice lo que les dice? ¿Por qué necesitan todavía ser animados y enseñados? Eran líderes de la iglesia, ya habían recibido toneladas de enseñanza, corrección, aliento, ánimo de parte de Pablo, y lo habían visto Pablo actuar infinidad de veces. ¿Qué necesidad había de repasar todo esto una vez más, justo en los últimos momentos que les quedaban juntos? Nosotros quizá haríamos un asado y después nos daríamos un abrazo, ¿no? Podemos encontrar muchas respuestas a estas preguntas y todas nos van a aportar
diferentes matices que juntos, reunidos, estos matices nos van a ayudar a ver el cuadro completo, pero además nos van a hablar a nosotros de cómo aplica esto a nuestras vidas, a nuestras situaciones, lo que vivimos hoy. En primer lugar, quizás lo más obvio, a Pablo le urge algo, le urge contagiar, transmitir todo su compromiso de servicio y de amor por la obra del Señor y ante todo por la iglesia, por sus hermanos. Él quiere contagiar, transmitir, asegurarse de que los líderes de la iglesia a quienes él había formado y con quienes había trabajado, consideren también, como él lo hacía, a eso el centro de su vida. Ese es el primer propósito que tiene Pablo en estas palabras. En segundo lugar, Pablo como que entrega el testigo, ¿no? Como las carreras de postas, ¿sí? Y les hace ver, con su ejemplo y las cosas que él había hecho con ellos, cuáles eran las responsabilidades que ellos, como ancianos y pastores de esa comunidad, tenían, especialmente lo de enseñar la palabra y cuidar el rebaño. Pablo quiere reforzar esa idea de que esa tarea, la habían recibido de parte de Dios por el Espíritu Santo. Y con eso les quiere mostrar también la responsabilidad que conlleva esa tarea, la seriedad con lo que hay que tomarla, porque lo valioso que es para Dios su propio pueblo, la iglesia. Y es interesante que en primer lugar les dice que tengan cuidado de sí mismos, o sea, hace hincapié cómo deben cuidarse primero ellos mismos, o sea, que antes que nada son siervos de Dios. Dice Pérez Millos, los líderes en la obra, los pastores en la congregación, los ancianos, ejercen autoridad, pero en ningún caso ellos son autoridades. El único Señor de la iglesia es Cristo, como dice Efesios 1:22. Los líderes son servidores de quien es el gran pastor de las ovejas, es una expresión de Hebreos 13 esa. Los ancianos no son dueños, sino que ellos mismos forman parte de la grey que necesita ser pastoreada. Y si tomamos en un sentido más amplio las palabras del versículo 35, recuerdo el 35 dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, podemos ver claramente que el trabajo de pastorear o liderar no es algo para ser tomado a la ligera. Voy a citar algunas expresiones, quizás no son todas de la misma traducción, pero son todas expresiones de este pasaje que un poco grafican ciertas características de ese trabajo. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, sometido a duras pruebas. No he vacilado en predicarles nada. Les he enseñado públicamente y en las casas. Me esperan prisiones y sufrimiento. Sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Día y noche, durante 3 años. No he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Pequeño comentario sobre esta última frase. La palabra amonestar encierra muchas actividades, ¿no? No es simplemente como el árbitro saca la tarjeta amarilla, ¿no? O agarrar a alguien y retarlo, no hagas esto. Esta palabra, incluso si uno la busca en el diccionario, dice hacer presente algo para que se considere, se procure o se evite. Advertir, prevenir. Y también está, por supuesto, el concepto de reprender y corregir. A veces pensamos solo en esta última acepción, pero significa mucho más. Y como vemos en el ejemplo de Pablo, requiere compromiso, requiere involucrarse. Él dice que con lágrimas hacía este trabajo, el de amonestar. Y requiere no solamente compromiso e involucrarse con la persona, sino requiere conocimiento sobre el contexto y sobre la situación que se vive. Porque si no es imposible hacer presente algo, si uno no conoce de qué se trata. Un punto más de las tareas que les había dejado. El líder no debe perder nunca de vista el propósito principal o la misión, que es lo que dice Pablo en el versículo 21 que él había hecho. Instar a todos a convertirse a Dios, o a arrepentirse, dice otra traducción, y a creer en el Señor Jesús. Eso, ojo, es misión de todos, ¿no?
Pero acá además, como parte del cuidado del rebaño, tiene para estos siervos, para estos ancianos, una cosa más. Dice, estén alertas, porque va a haber quien traiga enseñanzas falsas, buscando que otros lo sigan y así destruir el rebaño, ¿no? Ahora, poniéndonos un poco en el lugar de estos ancianos que recibían como este resumen de lo que les quedaba por delante. ¿Nos pasa a nosotros, o has sentido quizás alguna vez que lo que Dios pide de vos es demasiado? Que quizás el sacrificio es muy grande y la recompensa es incierta, por usar una palabra, o muy lejana a lo mejor. Seamos sinceros delante de Dios. Pensemos, creo que a cada uno hoy Dios algo le está diciendo, o en este tiempo, ¿no? Ese llamado que está poniendo dentro nuestro, que puede ser un montón de cosas, puede ser a cambiar algo, a dejar algo, a volver en serio a Él, a comprometernos, a mirar por otros, a amar a alguien que nos cuesta, a intentar algo nuevo, a emprender un largo camino. Ese llamado es algo de lo que te sentís incapaz. Están a reír ahora. Pero si lo que nos sentimos es incapaz, si ahí está el problema, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo grave sería que el llamado nos produzca indiferencia. Lo triste sería que lo desechemos por falta de interés. Porque si el problema de seguir el llamado, en cambio, tiene que ver con nuestras debilidades, con nuestras incertidumbres, con nuestros temores, o con el tamaño aparente de la tarea por delante, tenemos una respuesta. La tenemos acá en este mismo pasaje. La tenemos en lo que Pablo les dice a continuación. Pablo sí se compromete con estas personas a las que le habla. Él no le está hablando como un general a coroneles, capitanes y soldados desde un pedestal dándole órdenes. Estos líderes necesitaban ser alentados, necesitaban ser animados, igual que nosotros hoy. Si nosotros hoy tenemos un corazón honestamente dispuesto para Dios, también tenemos desafíos por delante, como tenían ellos. Y Pablo anima. Pablo nos anima con contenido, con argumentos válidos, con pruebas, con verdad. Mucho de esto comprimido de manera fantástica en un solo versículo, que es el 32. Lo voy a leer de nuevo. Lo leo en la misma versión que lo leí antes. Dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Por encima de todo, Pablo habla en este momento él mismo como pastor. Lo hace desde el corazón. Y no solo como pastor, sino como hermano en la fe de ellos, preocupados porque pudieran tener dudas, porque pudieran flaquear, con el peligro quizás de que pusieran su confianza en el lugar equivocado. Prestemos un poco atención a la historia de cómo viene esto. Pablo y estos líderes habían trabajado codo a codo. Él les había enseñado con palabra y con ejemplo quién era el Señor y cómo servirle. Lo había hecho de manera amorosa y comprometida. Todo esto lo sacamos de estos pasajes y de las cosas que conocemos. Hay mucho en la Biblia acerca de la relación de Pablo con la iglesia de Éfeso. No solo en este pasaje, en anteriores, en los libros, en las cartas a Timoteo, en la carta a los Efesios. Se había desarrollado una relación muy estrecha entre ellos. Y esto lo vemos reflejado en las emociones que inundan este relato, en el contenido de las palabras de Pablo y en las lágrimas vertidas por todo. Eso da fe de esa relación. Y Pablo parece estar respondiendo a rostros y a miradas que preguntan, ¿qué vamos a hacer ahora sin vos? Antes de abordar esa pregunta, vamos a hacer un pequeño desvío para analizar una cosa que nos va a ayudar. ¿Qué nos ha dejado Pablo como legado? Yo no podría decir muchísima enseñanza. ¿Sí? Pablo nos ha dejado no solo todos sus discursos y acciones registradas en el libro de Hechos, sino las cartas a las iglesias, texto inspirado por el Espíritu Santo de lo que Dios dice acerca de sus planes para nosotros en esta era de la iglesia. Las cosas que
el Espíritu Santo a través de Pablo nos han dejado escritas son parte fundamental de nuestra doctrina, de lo que creemos y de lo que consideramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Como legado de Pablo, ¿sí? Pero nos deja una cosa más, que es valiosísima. Si miramos no solo las palabras de Pablo, escritas o habladas, sino sus actitudes y su conducta, si hay algo a lo que nos inspira eso, las actitudes y la conducta de Pablo, es a seguir a Jesús. Porque Él lo hizo. No solo en la misión, o sea, en el contenido de lo que Él hacía, sino también en la forma. Tratemos de ver, cuando veamos las cosas que Pablo hace, cómo Él sigue el modelo de Jesús en las actitudes que tiene. Y veamos cómo eso nos inspira a nosotros a hacer lo mismo. Aquí hay un ejemplo, no me voy a ir para ese lado, pero hay un ejemplo claro. ¿Ustedes recuerdan a Jesús en una situación parecida a esta? ¿Se acuerdan cuando le dice a los discípulos que Él se tenía que ir? ¿Sí? ¿Pero qué iba a pasar cuando Él se fuese? Iba a venir el Consolador, que los iba a acompañar siempre y que les iba a enseñar todo, el Espíritu Santo. Salvando las distancias, ¿sí? Porque las misiones de Pablo y las de Jesús fueron diferentes, aunque compartieron muchas cosas. Este discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso evoca un poco en la ocasión y en la intención a las palabras de Jesús a sus discípulos, por ejemplo, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Este versículo, el que acabamos de leer, donde dice que los encomienda a Dios, si uno busca Juan 14:1, busco rápido yo, Juan 14:1 dice, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En Dios habla hoy, dice eso. Entonces Pablo les dice ahora, está respondiéndole también ahora, como quizás hizo Jesús en ese momento, ¿qué vamos a hacer ahora sin vos? Y su respuesta a los líderes de Éfeso nos habla a nosotros, también, en muchos sentidos y directamente. Entonces vuelvo ahora a esa pregunta. La respuesta de Pablo es, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, estoy en otra traducción ahora, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. La expresión encomendar a Dios es a alguien, ¿no? Debe ser una de las que frecuentemente más se utilizan mal. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, no hemos logrado el cometido de influir, supuestamente para bien, en alguien, lo dejamos en las manos de Dios, entre comillas. No sé si alguna vez han vivido esa situación o la han escuchado. Muchas veces eso implica que intentamos algo con nuestras propias fuerzas y como no pudimos, nos desentendemos. Otras veces la intención de la palabra no es mala, es un poco mejor que esta, pero son palabras más superficiales, no se derivan de un compromiso auténtico. Aquí, en cambio, el contexto nos pinta una realidad que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no hay una mínima duda del compromiso de Pablo para con ellos. Él les expresa lo que ellos necesitan entender, para que ellos no se confundan y para que puedan continuar adelante. Eso es dar ánimo. Todo el servicio, toda la enseñanza, todo el consejo y todas las lágrimas a lo largo de tanto tiempo apuntaban en dirección a Cristo, no a Pablo. Es en Dios en quien deben confiar. Y confiar de verdad, no como un concepto vago o superficial. Y Pablo esto se los muestra, por eso yo le digo que con pruebas. Pablo ha experimentado en carne propia la fidelidad de Dios. Y ellos lo han visto eso. Todo el mensaje de Pablo acerca de Cristo, todo el evangelio, todo lo que ellos han aprendido con Pablo, demuestran que Dios es un Dios bueno. Y que especialmente en los momentos más difíciles que ellos observaron, han podido ver que ese es un Dios fiel. Cuando Pablo dice los encomiendo a Dios, está orando, está rogando a Dios que los cuide. Los pone y los deja en sus manos, pero de verdad, comprometido y creyendo en esto, sabiendo que además eso es lo mejor para ellos. Y el concepto
también en cierta forma es figurativo, porque en realidad expresa algo que siempre ha sido. Siempre han estado en manos de Dios. Y Dios los ha cuidado. Incluso si ellos los vieron a Pablo cuidándolos, era Dios quien los estaba cuidando a través de Pablo. Un par de advertencias acá. Por más cercana y provechosa que sea la relación entre un maestro y su discípulo, o entre hermanos que sirven juntos, no es sano que se cree una dependencia del uno hacia el otro, que haga perder la perspectiva de quién dependemos realmente. Como seres humanos, que dependemos de Dios, por supuesto, como seres humanos caemos rápido en la tentación de orientar mal nuestra confianza, de trasladar nuestras responsabilidades. Por ejemplo, si Dios me llama a obedecer, que lo hace. Si Dios me llama a servirlo, que lo hace. Mi respuesta es a Dios, y mi confianza debe estar puesta en Él para poder llevar adelante eso. No en el hermano o la hermana que me enseña, me ayuda o me convoca a algo. Y segunda advertencia, Pablo les aclara y les advierte, no les pinta el cuadro color de rosa, les dice que va a haber dificultades. Y lo mismo para nosotros. Si respondemos al llamado de Dios, no es un camino de rosas. Va a haber dificultades, hay cosas que van a costar. Dice Pérez Millos acá, la única defensa segura está en el poder de Dios. De todo este pasaje, parafraseando un poco, se desprende que Pablo les está diciendo lo siguiente. Esta es mi interpretación. Dice, yo no soy un superhombre. Miren cómo he sufrido y me he esforzado en hacer bien mi trabajo. Ustedes deben hacer lo mismo. Y lo van a poder hacer cuando yo no esté, porque el Señor es quien los va a capacitar, quien los va a guiar, quien los va a ayudar. Creo que ese es el resumen de un discipulado sano. Pone el foco en el Señor. Y no solo en el Señor, porque este versículo tiene una segunda parte, en la palabra de ese Señor. La segunda parte dice, no solo dice los encomiendo a Dios, sino que los encomiendo al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Los encomienda al mensaje de su amor. Voy diciendo esta misma frase en distintas traducciones. A la palabra de su gracia, a su palabra de bondad, el mensaje de su gracia. Literalmente es la palabra de su gracia, ¿no? Esa es la traducción de las palabras del griego literal. Con poder para edificarlos, para hacerlos crecer. Y para darles la herencia, la promesa de los santificados. Cada traducción tiene sus matices. Y haciendo un poquito un resumen, un análisis, hay creo que varios conceptos interesantes, y ya vamos terminando. Lo que realmente necesitan para llevar a cabo su misión y para vivir, viene y vendrá de Dios, no de Pablo. Lo van a recibir porque Dios los ama y se los da como regalo de su gracia. No porque lo merezcan o tengan que hacer cosas para merecerlo. Ustedes saben que para esta misma época que suceden estos eventos, quizás un poquitito antes, quizás unos meses antes, ¿qué había hecho Pablo? Había escrito una carta, la carta a los romanos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar en Romanos también ciertos conceptos que son muy parecidos a lo que Pablo está diciendo acá. Por ejemplo, con respecto a esto mismo, Romanos 8:32, lo leo en Dios habla hoy, son pasajes muy conocidos. No, lo leo en esta versión que tengo acá. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Pensamos alguna vez esto con respecto al servicio? ¿O con respecto al dar a otros? Cuando nos faltan las fuerzas, cuando estamos cansados, cuando otro nos falla, cuando parece no haber frutos, cuando no sabemos cómo seguir. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ellos conocen de las dificultades que Pablo ha vivido, pero Pablo les hace ver que ninguna de esas dificultades tiene por qué impedir que ellos lleven adelante su misión. Los encomienda al amor de Dios, del cual nada podrá jamás separarlos. ¿Les suena?
Romanos 8 también. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tremenda palabra de aliento para el que quiere servir, para el que quiere dar, para el que tiene un llamado o un desafío de parte de Dios y la ve difícil. El mensaje de gracia hace referencia al Evangelio también. La buena noticia de salvación, a Jesús, a su muerte en la cruz, al perdón. Pero además, en el contexto en el que está escrito acá, haciendo Pablo referencia a todo lo que él les había enseñado, es extensivo, en nuestro caso, a toda la revelación de Dios en su palabra. Allí tenemos donde encontrar ánimo. Les pido que cada uno piense un segundo. ¿Alguna vez, estoy seguro que sí, si han leído la Biblia, alguna vez han encontrado ánimo en la palabra de Dios? ¿Por qué a veces nos desanimamos y no lo buscamos ahí, no? ¿Alguna vez han podido darle ánimo a otro, haciéndole leer o mostrándole o enseñándole la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Y por qué es así? Porque hay poder. Es poderosa, dice ahí la palabra. Y hay poder porque hay verdad, porque hay sabiduría superior de lo alto y porque hay propósito. Y esta palabra es poderosa para dos cosas que dice ahí. No me voy a extender ahora, que son dos promesas que son progresivas en distintos grados. Habla primero del crecimiento espiritual o la edificación. Se puede crecer, se puede avanzar. Esos obstáculos que quizás hoy vemos se van superando y van surgiendo nuevos desafíos. Y la segunda promesa habla de la herencia con o entre, depende ahí la traducción, que cómo traducen esa preposición, con los santificados. El cumplimiento de las promesas a todos los que Dios ha consagrado para sí mismo, para ser parte de su pueblo. También es el cumplimiento de esas promesas para nosotros. Y hay promesas en la palabra para esta vida y para la venidera, todas promesas preciosas. Por lo tanto, ¿qué otra fuente de ánimo podemos encontrar que no sea la palabra del Señor? ¿Qué va a haber que sea imposible ser animado o alentado que en la palabra del Señor no encontremos una respuesta? Por último, podría terminar acá, pero quedan unos versículos, y pasa Pablo a algunas cuestiones quizás más prácticas o más terrenales, ¿no? Leo de nuevo los versículos 33 al 35. Dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Estas palabras del Señor Jesús no están en los evangelios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no las haya dicho, ¿no? Porque si la palabra que tenemos ahora en ella, Pablo dice que Jesús dijo eso, creemos que Jesús dijo eso, ¿sí? No es casualidad, vieron que había hablado del versículo anterior de la herencia, no es casualidad que enlace ese tema de la herencia, creo yo, con la ambición por los bienes terrenales. ¿Qué se remarca acá? ¿Qué quiere mostrar él con ese ejemplo? Un par de cosas noto yo, pero podemos sacar más. Una, la misión no es una salida laboral, ¿sí? O sea, servir a Dios requiere tiempo y requiere esfuerzo, por supuesto. Y muchas veces va a ser full time y muchas veces se va a recibir una remuneración que permite cubrir todo lo que uno necesita para vivir, porque el Señor es fiel con sus siervos. Ahora, ese no es el punto. Pablo les quiere hacer ver que la actitud y las metas pasan por otro lugar. No se trata de recibir a cambio de, sino de poder dar.
con todo lo que ese cambio de mentalidad implica. Le da vuelta a las cosas. Cuando Pablo le dice cómo él había enfrentado sus necesidades, lo que está diciendo es, mis necesidades y yo no son el centro del problema acá. No son lo importante. El centro es Cristo, quien además es mi modelo. Y así mi confianza con respecto a todo, incluso lo material y mis necesidades, está puesta en Dios. Y les muestra que hay una responsabilidad práctica por la misión. Porque así como él pudo trabajar para ocuparse de sus necesidades, también se ocupó de las de sus compañeros. Y en otros momentos sus compañeros se ocuparon de las de él, porque también tenemos pasajes así. Y hay una responsabilidad por las necesidades de los demás. Uno podría tomar en un sentido quizás más estrecho este pasaje y pensar solo en las necesidades prácticas o físicas, la comida, la salud, la vestimenta, el techo, que estamos llamados por el Señor a ocuparnos de esas necesidades de aquellos que lo necesitan. Podemos ver Mateo 25, por ejemplo. Pero por extensión, también están las necesidades de crecimiento espiritual, las necesidades justamente de alguien que necesita ánimo, de alguien que necesita aliento. También tenemos que ocuparnos de ellas. Y dice ahí, trabajar duro, ¿no?, para ayudar a los otros. Esa última frase, hay más dicha en dar que en recibir. Va muy en contra de la lógica de nuestros tiempos, ¿no? Y de los tiempos, de todos los tiempos en realidad. ¿Sí? Creo que una cosa en la que uno puede pensar es que cuando uno recibe la bendición, es una idea, no más bien un concepto mío, llega a su final en lo cronológico y todo, ahí se corta, yo recibí, ¿sí? Terminó, digamos, el proceso. Pero cuando yo doy, estoy siendo parte del fluir de la bendición de Dios, ¿no? Y creo que eso es lo que da más dicha que el recibir. Y el dar no es solo dar la ofrenda, es principalmente dar lo que cantábamos, ¿no? La última canción, los dones que hemos recibido, dar el tiempo, dar el esfuerzo, dar la lucha. Finalmente, versículos 36 al 38. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Las emociones. Las emociones en esta despedida. El pasaje está lleno de emociones. No están mal las emociones. No están mal. Son parte de la experiencia como seres humanos que de manera auténtica aman, sufren, viven. Tenemos muchos ejemplos en la palabra, incluso de Jesús mismo en los evangelios con respecto a la presencia de las emociones. Alegrías y tristezas compartidas, muestras de afecto y ternura entre hermanos de la fe. Creo que nos sirven una vez más como prueba de la relación, en este caso, de la relación íntima y cercana que había dentro de este equipo de trabajo. Y creo que es algo a imitar. Las palabras de Pablo tienen otra fuerza gracias al contexto de esta relación de amor auténtica que había entre ellos, con ellos. Sus palabras están dichas en ese contexto de amor y de confianza y de intimidad. Y entonces tienen otra fuerza. Y tengamos esto en cuenta a la hora nosotros, a la hora de enseñar, a la hora de aconsejar, a la hora de amonestar, a la hora de alentar. Finalmente, algunas conclusiones. Pablo quiere que se independicen de él, entre comillas, ¿no?, y que sean dependientes de Dios. Y acá hay un llamado para todos. Aquel quien hoy tiene un desafío de quizás dejar algo que Dios le dice, no hagas más eso. Hasta aquel que hoy tiene un desafío a ponerse a estudiar seriamente la palabra. De que tiene un desafío a dejar en manos de Dios una situación que es muy complicada. Al que tiene el desafío de ponerse a servir a pesar del esfuerzo y del sacrificio que eso significa. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué les transmite? ¿Qué nos dice a nosotros? Le dice que sean valientes, que sean responsables, que estén alerta, que trabajen,
que ayuden, que se esfuercen. Me hace acordar Josué este pasaje del esfuerzo y de la valentía, ¿no? Que enseñen, que den, que se brinden. En definitiva, y esto se trata quizá todo lo que estamos viendo, que sean verdaderos discípulos, que sigan al Maestro y que sean maduros. Y por sobre todas las cosas, que sepan que pueden y deben confiar en Dios, aún en medio de las dificultades. El Dios de gracia, el Dios que los ama, el Dios que entregó a su Hijo por amor a ellos. Muchas gracias.